100.5. 7:34. Víctor Gómez Casanova, el armador, el asambleísta, con primicias importantes. Dice el periódico Listín Diario que fue el armador del acuerdo que se verificará en el día de hoy en el Congreso. Buenos días a todos. Yo le agradezco a quienes me quieran otorgar ciertos créditos que entiendo que no me corresponden, porque usted no puede presentar una realidad hasta que sea realidad. Entonces es importante iniciar por el hecho de que el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana y todos los partidos políticos del sistema tienen sus organismos de dirección, tienen sus canales de comunicación y tienen los diferentes estamentos donde se discuten en el momento que lo considere oportuno la máxima dirección de cada uno de esos partidos, los temas que se correspondan. Yo me voy a referir a este tema y por primera vez, y le doy gracias a Dios, le decía a los muchachos cuando entré a cabina, llegó el día de que empecemos a poner las cosas claras y que empecemos a hablar con los puntos sobre las IES. En mi caso, me voy a sentir muy liberado en el día de hoy cuando pueda hablar muchas cosas y pueda decir muchas cosas sin temor y sin ningún tipo de, como siempre se tiene a veces. Ustedes saben que cuando uno pertenece a un colectivo, usted tiene que respetar las decisiones de ese colectivo, porque a veces usted tiene una idea y la mayoría de ese colectivo no comparte su idea, y entonces usted se ve en minoría, y por respeto a lo que es la democracia, ¿no?, el respeto al derecho de los demás y el respeto a la mayoría, pues usted declina su posición y se adhiere a la de la mayoría. Miren, yo estoy aquí para decirles lo que yo pienso. Yo no puedo hablar por nadie, yo voy a hablar por mí. Y yo les voy a decir lo que yo creo sobre la actual coyuntura electoral y política y sobre lo que yo pienso hacer como dueño de mis pasos. Yo voy a votar en el día de hoy a favor de la reforma a la Constitución y a favor de la reelección del presidente Danilo Medina. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque entiendo que es lo que más le conviene al país y a la República Dominicana como nación. ¿Te la vas a jugar, Víctor? Y porque es lo que más le conviene a mi Partido Revolucionario Dominicano. Y voy a explicar por qué. Te la vas a jugar. En el año 1958, en Venezuela, se conoció el acuerdo que históricamente es descrito como el acuerdo de punto fijo, donde el partido COPEI, Acción Democrática y otros partidos políticos del sistema se pusieron de acuerdo para presentar candidaturas comunes que permitiesen el fortalecimiento de la democracia venezolana que acababa de salir de la dictadura de Jiménez. Posteriormente, en España, a finales de la década de los 70, se llevó a cabo lo que se conoce como el Pacto de la Moncloa, donde representantes del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular y de otras fuerzas políticas en España dieron paso a la naciente democracia española que hoy se vive en esa nación europea, nuestra madre patria. Pero en Chile, que es el país de América Latina que ha logrado el mayor desarrollo económico y social de las últimas décadas, desde el año 1986, cuando ganó las elecciones de ese país, un referéndum que se hizo para detener la dictadura de Augusto Pinochet y llevar al poder a Patricio Aylwin. Patricio Aylwin llegó al poder sobre el acuerdo de los socialdemócratas y los demócratas cristianos para establecer una coalición de gobierno que también se traduce a los aspectos congresuales y municipales de Chile, que se ha mantenido durante más de 25 años en esa nación sudamericana. Pero aquí en la República Dominicana fue el líder histórico del Partido Revolucionario Dominicano, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien enarboló la doctrina de un gobierno compartido, de cómo desde el poder una fuerza política podía compartir escenarios
para que otras fuerzas políticas sumaran sus talentos, sus ideas y pudiesen todos trabajar en procura de un mismo objetivo que al final de cuentas es el que todos tenemos y es que tengamos una mejor nación. El presidente Danilo Medina ha demostrado ser un presidente que ha tenido un estilo que le ha gustado a la población dominicana. Y si bien es cierto que hay un anhelo de cambio en el poder ejecutivo por el desgaste natural de un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, que ha gobernado 12 de los últimos 16 años, o 16 de los últimos 20, no menos cierto es que la población dominicana añora la estabilidad económica, social y política que hemos venido desarrollando en los últimos años. Entonces hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, de políticas del gobierno del presidente Danilo Medina. El tema haitiano, por ejemplo, ustedes me han escuchado aquí como un fuerte crítico de la conducta o del comportamiento de las autoridades del gobierno del presidente Danilo Medina sobre el tema de la nacionalidad y la regularización especial de los inmigrantes ilegales. Como otros aspectos que hemos criticado, la falta de un pacto fiscal que necesita el país, lo que no ha sido a mi juicio, todo eficiente en el manejo de las políticas de seguridad ciudadana de parte de este gobierno. El tema de salud que tocábamos ayer. Hay muchas aristas, muchas diferencias que personalmente entiendo con el presidente Danilo Medina y su gobierno. Pero el Partido Revolucionario Dominicano está en una disyuntiva, en una coyuntura histórica especial, similar a la del año 1990, donde después de la división entre Peña Gómez y Jacobo Magluta, Peña Gómez, cuando vio que se polarizaron las fuerzas entre Balaguer y Juan Bosch, fue a ofrecerle su respaldo y el respaldo del PRD al profesor Juan Bosch y al PLD, y Juan Bosch lo rechazó como una medida que le costó ascender al poder en 1990 y una medida que no fue correcta ni conveniente políticamente para las aspiraciones del PLD en ese momento. Como también lo hizo el licenciado Jacobo Magluta, que también fue y le ofreció al profesor Juan Bosch su apoyo para esas elecciones y Juan Bosch también lo rechazó. Pero en el año 1996, después que Leonel Fernández había escrito un libro titulado Raíces del Poder Usurpado, donde cuestionaba y criticaba que el presidente Joaquín Balaguer y el Partido Reformista ganasen las elecciones del año 1990. 6 años después, Leonel Fernández salía electo presidente de la República por el apoyo de Joaquín Balaguer y el Partido Reformista, entonces en el gobierno, junto con Juan Bosch, los dos más férreos adversarios de la historia política dominicana del siglo pasado. Pero en el año 1998... antes de José Francisco Peña Gómez morir, hay testigos como doña Peggy Cabral de Peña Gómez, su viuda, que no me dejan mentir, que el Partido Revolucionario Dominicano con Peña Gómez a la cabeza y el Partido de la Liberación Dominicana con Leonel Fernández, presidente de la República en ese momento, discutieron la posibilidad de hacer una alianza congresual y municipal para las elecciones de 1998, con el compromiso que hoy se está discutiendo de preservar los espacios de poder que mantienen los partidos políticos, porque vamos a estar claros y no seamos hipócritas ni querramos engañar a nadie, que nadie engaña a nadie. El pueblo es muy sabio. El objetivo principal de una fuerza política es alcanzar espacios de poder, es alcanzar el poder. Entonces yo le pregunto a la población que me está escuchando, que Danilo Medina entonces sería candidato por todas las fuerzas políticas del PRD, el Partido Reformista, el PLD, eso es parte de lo que se ha discutido. Sí, pero no hablan de que los alcaldes del Partido Revolucionario Dominicano también serían candidatos en la boleta del partido de gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana. Pregúntele a Francisco Fernández en Santo Domingo Norte, o pregúntenle a Francis Peña en Santo Domingo Oeste, o pregúntenle a Tabito Suberví en Barahona, o a Chacho Landestoy en Baní. Si no, por mencionar algunos de muchos otros que puedo mencionar, si no estarían satisfechos Junior Santos en Los Alcarrizos, si no estarían satisfechos y contestes de que
el Partido de la Liberación Dominicana apoyase sus aspiraciones para mantener las alcaldías, las diputaciones a los diputados, las regidurías a los regidores, las direcciones de los distritos municipales a los directores de distritos y los vocales en los distritos municipales. Entonces, aquí no se puede venir a hablar con falsos pruritos de cuestionamientos de alianzas políticas, cuando aquí todos los partidos políticos de una u otra forma han pactado con todos en algún momento dado. Aquí el Partido Reformista pactó con el PLD cuando se veía imposible en 1996. El Partido Reformista pactó con el Partido Revolucionario Dominicano en el 2006 en la Alianza Rosada cuando también parecía imposible. Aquí también el Partido Revolucionario, que hoy se llama Moderno, que era la Alianza Social Dominicana, en el año 1996 pactó con el PLD y con Leonel Fernández en contra de Peña Gómez y su candidatura presidencial. Entonces, nosotros tenemos que entender que la realidad política, el escenario político, demanda de fuertes decisiones. Algunas por gusto, otras por necesidad y otras porque las circunstancias la imponen. Entonces, mi candidato a la presidencia de la República y el presidente de mi partido, el ingeniero Miguel Vargas, ha sido víctima de una destemplada campaña mediática de calumnias y de cuestionamientos durante los últimos años, provenientes de ese sector que hoy se cobija bajo las siglas de un partido revolucionario llamado Moderno, y que lo que menos tiene es precisamente la modernidad de los nuevos tiempos. Entonces, Miguel Vargas, no hay nada que pueda hacer, no hay nada que Miguel Vargas haga en este país que haga que le digan algo nuevo que ya no le hayan dicho. Nada nuevo le van a cuestionar a Miguel Vargas y van a acusar a Miguel Vargas y van a decir de Miguel Vargas que ya no se haya dicho. Entonces, mi recomendación al candidato presidencial del PRD y al presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas, es que tenemos que hacer lo que la política y el librito de la política indica que hay que hacer. Y en este caso es trabajar para la supervivencia de nuestro Partido Revolucionario Dominicano, para el fortalecimiento del Partido Revolucionario Dominicano y para el mantenimiento de las posiciones congresuales y municipales sobre la base de un sacrificio personal de Miguel Vargas como candidato a la presidencia de la República. Porque sería Miguel Vargas el sacrificado de su candidatura presidencial para entonces abrir las puertas a un acuerdo en materia congresual y municipal. Pero quiero también decir algo para finalizar. El presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana tuvo una gran habilidad en estos últimos 15, 20 días con respecto a las relaciones con el Partido Revolucionario Dominicano. Miren, y voy a revelar esto aquí por primera vez. Hace 20 días, usted hacía una encuesta a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano y la mayoría, la correlación de fuerzas a lo interno del PRD se inclinaba hacia la conformación de un bloque progresista, de oposición, para enfrentar al bloque progresista del gobierno. ¿Por qué? Porque el PLD lucía con una división insalvable y el PLD lucía con una división entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina que aparentaba resquebrajar las posibilidades de unidad interna de ese partido y por vía de consecuencia que pudieran mantenerse en el poder. Y cuando viendo esa realidad, Miguel Vargas dice, estamos dispuestos a que discutamos la conformación de un frente opositor con las demás fuerzas políticas de oposición para que nos sumemos al bloque de la esperanza, doctor José Francisco Peña Gómez, que el PRD ha convocado. Lo dijo el viernes 8 de mayo saliendo de la iglesia de las Mercedes, donde se celebraba la misa en memoria del doctor José Francisco Peña Gómez.
Y Miguel Vargas lo dijo porque sabía que ese era el sentir mayoritario del Partido Revolucionario Dominicano y de su matrícula de legisladores, de alcaldes, de regidores y de altos dirigentes y de dirigentes medios y de base. Hacer una alianza con el Partido Revolucionario Moderno e ir a una alianza opositora para las próximas elecciones. Y Miguel Vargas fue más lejos. Miguel Vargas dijo, vamos a discutir en primer orden la parte congresual y municipal y dejemos para una discusión posterior la parte presidencial. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Lo que pasó fue que el presidente del Partido Revolucionario Moderno dio una rueda de prensa acompañado del secretario general de ese partido, Chu Vázquez, diciendo que era imposible una alianza con el Partido Revolucionario Dominicano. Ramón Alburquerque publicó en su cuenta de Twitter que esa cúpula corrupta de Miguel Vargas y el PRD ahora quieren alianza con nosotros y no lo vamos a aceptar. Milagros Ortiz Bosch, Hugo Tolentino Dip, Hipólito Mejía, el director de campaña Roberto Fulcar, por citar tan solo algunos ejemplos, el vocero de la Cámara de Diputados de ese partido, Nelson Arroyo, después que la mayoría de los diputados de ese partido habían firmado también un documento en esa dirección, habló en términos muy despectivos y ofensivos del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, los PRDistas no somos masoquistas, pero yo les voy a decir algo más a ustedes y lo pueden tomar como una primicia del sol de la mañana. Esperen los votos del Partido Revolucionario Moderno y de sus diputados en el día de hoy, en esa asamblea, en esa reunión, en esa sesión de la Cámara de Diputados. Espérenlo para ver si es verdad que lo que se dice por adelante son coherentes en cumplirlo por detrás. Lo que pasa es que nosotros debemos tomar una actitud transparente, frontal y de cara al sol, porque nosotros no podemos querer jugar a estar bien con Dios y con el diablo. El PRD tiene que definir su posición. El presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas, y candidato presidencial de ese partido, se pronunciará sobre este tema. Hoy el bloque de diputados del PRD tiene una reunión. Yo voy a pedir excusas, Julio, porque salgo de aquí en media hora, porque a las 8:30 de la mañana el bloque de diputados del PRD tiene una reunión previa a la sesión de la Cámara de Diputados. Solo te voy a pedir un favor, porque está en la línea telefónica Vinicito y él quiere que tú lo escuches. Claro que sí. Él quiere que tú lo escuches. Pero, señores, hay otra cosa importante. Dice Víctor Gómez Casanova que esperen los votos del PRM hoy. Esperen los votos del PRM hoy. Bueno, dice Helen que no. Helen, espera los votos, Helen. Dice Helen que no. Esperen los votos. Vamos a ver. Que están cantando como gallos. Miren, señores, son las 7:52 minutos. Aquí está el diputado Vinicio Castillo Semán, que ha sido el principal opositor en el Congreso y mediático, ¿no?, de este proceso de reforma, de modificación de la Constitución de la República. Entonces, Vinicito, hay acuerdo ya en el PRD, y tú sabes que cuando lo decimos aquí es porque lo tenemos seguro. Y Víctor, que es parte importantísima de todo ese proceso, dice el listín el ideólogo, lo acaba de confirmar. Hoy el PRD vota por la ley de reforma y es probable, Vinicito, no te asustes si estás ahí, que veas a una parte del PRM también dando la misma votación. Entonces, ¿qué piensa, Vinicito? Mira, Julio, lo primero, que yo respeto las decisiones de cualquier otro partido con respecto al tema del proyecto de reforma. Aunque tenga mi opinión personal, yo soy amigo del ingeniero Miguel Vargas Maldonado y de Víctor Gómez Casanova, es mi hermano. Yo, con todo respeto, sí puedo entender que ellos están cometiendo un grave error político, es muy costoso, tanto para el PRD como tal, como para el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Porque el tema fundamental de la antireelección en este país, hasta el día de hoy, lo ha llevado a cabo el Partido Revolucionario Dominicano. El mérito histórico de Miguel Vargas Maldonado en el año 2010 fue precisamente reintroducir la prohibición de la reelección, reivindicando
los ideales de José Francisco Peña Gómez, el líder de ese partido, y yo creo que esta decisión no le va a favorecer ni a Miguel Vargas ni a el PRD, y tampoco va a lograr que los PRDistas se muden posteriormente en un acuerdo a votar por el PLD. Pero respeto la decisión de los amigos, y ellos, las consecuencias me imagino que deben haberla previsto. Yo sí le puedo decir al pueblo dominicano que no importa que sea yo solo el que me oponga como está planteada la reforma constitucional. En el día de hoy nosotros vamos a defender el derecho del pueblo dominicano a participar en este proceso. Yo estoy sometiendo temprano hoy una enmienda, que es mi derecho, una enmienda al proyecto de ley aprobado en el Senado, para que se le agregue lo concerniente a la aplicación del artículo 272 de la Constitución de la República, que establece el referéndum obligatorio. Me estoy fundamentando y haciendo además mención expresa de que esa fue la posición pública externada por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, doctor Leonel Fernández, en su discurso del lunes pasado. Viricito, sí, fue la posición externada, pero acuérdate que él suscribió un pacto en el que ese tema no está planteado para esta reforma, sino mira, se dejó... en el pacto que firmó Leonel Fernández no hay una sola mención que diga que no, él está en contra del referéndum. Viricito, el pacto dice claramente aprobar tal y cual y como fue sometido el proyecto. Yo simplemente, los PLDistas van a votar conforme al pacto, Julio. Yo estoy diciendo lo que Leonel Fernández, cuál fue la posición de Leonel públicamente. Sí, pero después Leonel Fernández le dijo al país que esa reforma sin referéndum es inconstitucional. Sí. Y esa es la posición y 24 que yo estoy sosteniendo. Y 24 horas. Lo mismo la Junta Central Electoral planteó exactamente lo mismo que estamos planteando nosotros. Y juristas, como ustedes ya yo lo he mencionado, juristas como Ramón Pina Acevedo, Juan Manuel Pellerano, el doctor Esquea y el Colegio de Abogados han planteado lo mismo. Yo voy a defender el referéndum, y en caso de que es absolutamente casi seguro, porque como tú dices, hay un pacto para desconocer ese derecho, yo y la Fuerza Nacional Progresista vamos a ir al Tribunal Constitucional, porque consideramos que el Congreso no tiene derecho ni facultad para aniquilar el derecho del pueblo a expresarse. Y eso son las vías, los roles que nosotros entendemos más sanos y más correctos para la democracia y para respecto a la Constitución. Sabedores que estoy en minoría y que evidentemente hay un acuerdo político prepactado que va a anular en gran modo las discusiones ricas que debieron de darse en un Congreso que está protegido precisamente por la Constitución, para que los legisladores puedan discutir con libertad este tema, pero ya ha habido los amarres arriba, como se dice popularmente, y para cercenarle al pueblo ese derecho de acudir al referéndum, y nosotros vamos a defender ese derecho del pueblo que está en la Constitución de la República. Vinicito, decirte públicamente solamente lo siguiente. Sí. Primero, mi amistad personal para contigo y tu familia, y mi admiración y mi respeto, mi cariño, no tienen nada que ver, y tú lo sabes porque así lo hemos mantenido durante años, con posiciones contrarias o con diferencias políticas. Claro. Mi esposa Clara, tu esposa Bianca, tus Nosotros padres y los familia. míos. Exactamente. El pueblo lo sabe. Así es. Y no solamente en lo personal, sino que hay temas en lo político con el que podrás seguir contando con todo mi apoyo y mi respaldo, como es la posición en la que siempre hemos coincidido en defensa de los intereses de la patria, sobre todo con esta amenaza que nos acecha con la situación de los inmigrantes ilegales haitianos en nuestro país. Que a propósito, vamos a hacer una sugerencia, Vinicito. Una pregunta, Vinicito. Es posible que mientras tú te ocupas del tema constitucional, esta es una sugerencia a la fuerza, una sugerencia
externa a la fuerza, pero estamos hablando de problemas que preocupa mucho al país. ¿Es posible que mientras tú te ocupas del tema constitucional, la fuerza especialice a Pelegrín Castillo para que se dedique solamente a defender la patria de los ataques que le vienen? Mira, yo creo que nosotros nos espera una gran jornada en las próximas semanas, tan pronto acabe este problema de la reforma constitucional, porque viene una ofensiva mundial contra la República Dominicana. Yo incluso recomiendo que el editorial del Listín Diario de hoy lo lea todo el mundo. Viene una ofensiva precisamente para exigirnos que cambiemos la Constitución, para darle la nacionalidad dominicana a los haitianos, tal y como se lo pidió Ban Ki-moon a Danilo Medina. Por eso precisamente esta reforma viene en un momento muy delicado, donde las presiones externas y la no deportación y el pedido de prórroga se van a poner de manifiesto incluso en el viaje del presidente a Bruselas, que le tienen una encerrona los haitianos con la Unión Europea para obligarnos incluso a discutir un nuevo protocolo de deportación diferente al que ya está vigente y firmado en el año 99. Viene toda una avalancha y nosotros, Julio y Víctor y Eury, vamos a encabezar, como lo hemos hecho hasta ahora, la lucha por la soberanía dominicana, y precisamente estamos explorando, después de la separación con el PLD, la posibilidad de la creación de un polo nacional patriótico que le dé una opción, una respuesta a estos desafíos que vienen sobre la República Dominicana con el tema haitiano. Lo que pasa es que, bueno, ustedes tendrían que pedirle primero una declaración a Luis antes de ese pueblo patriótico. Sí, no, pero no es con Luis. Escúchame. A ver si él si cuando vuelva una comisión, a ver si cuando vuelva una comisión de la OEA, pero déjame explicarte algo, o de la Corte Interamericana, no van a presentar denuncia contra este país. Julio, esto no es para Luis Abinader. Estoy hablando de un polo patriótico donde se exprese una opción electoral claramente definida con el tema de la sentencia 168-13, con la defensa de la soberanía dominicana. Yo no estoy hablando de un polo patriótico con el PRM. Yo estoy hablando de una opción diferente que pueda perfectamente participar en este proceso electoral. Te lo digo porque Eury ha insistido en que supuestamente habrá un acuerdo. O sea, es cierto que ustedes han estado teniendo conversaciones con Luis Abinader y el PRM, que hay posibilidad de algún acercamiento y probablemente de algún acuerdo electoral. Y reconciliación con Hipólito. Precisamente lo que estoy planteando es que vamos a explorar la posibilidad de una alternativa distinta a las actuales. Exacto. Con Luis Abinader yo he dicho que soy amigo personal de Luis de muchos años, en lo personal, pero tenemos diferencias políticas claras, sobre todo en este tema, como bien apunta Julio. Él asumió una posición pública con el tema de la sentencia y del tema de la CIDH, que nos separa políticamente y de manera clara y definida. Ahora bien, tenemos en lo personal una relación de amistad con él y con su familia de más de 20 años, y no tengo en lo personal ningún tipo de malquerencia con Luis, aunque sí políticamente estamos totalmente distanciados en estos temas fundamentales que estamos conversando. Bueno, pues muchas gracias a Vinicito. ¿Quiere decirle algo finalmente? Dos aspectos. Gracias, Vinicito, gracias. Un abrazo, Vinicito. Dos aspectos a resaltar. Primero, el Partido Revolucionario Dominicano y su dirigencia y su militancia no tiene que votar en la casilla morada del Partido de la Liberación Dominicana. El PRD es el partido más antiguo de la historia política de la República Dominicana, es el decano de los partidos políticos. El PRD va a las elecciones con su propia identidad y con su propio hacho y con su propio número de casilla y con su, porque es el número 1, y con su propia identidad política. Y número 2, con respecto al doctor José Francisco Peña Gómez, quien ha estado trabajando desde hace bastante tiempo en la conformación de un gobierno de unidad nacional y sirviendo como asistente político, mano derecha, emisario y armador de todo este proceso,
con el presidente Danilo Medina es nada más y nada menos que el hijo mayor del ex líder histórico del PRD, del doctor José Francisco Peña Gómez. Pero además... que ha sido el armador de todos. Pero además, doña Peggy Cabral de Peña Gómez, su viuda, es la presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano, y Tony Peña Guava, su hijo, es el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Por lo tanto, ese chantaje emocional que algunos quisieran presentar con respecto a lo que es la figura histórica del doctor José Francisco Peña Gómez, nadie, absolutamente nadie, con más calidad para hablar de los hechos, de las actuaciones, de los discursos y de la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez, que sus hijos, que su esposa, Abril Peña, que es secretaria política del Partido Revolucionario Dominicano, Tony Peña Guava, repito, secretario general del PRD, doña Peggy Cabral de Peña Gómez, presidenta en funciones del PRD, y José Fran Peña Guava, su hijo mayor, que es, reitero, el principal colaborador del presidente Danilo Medina en las discusiones que tienen que ver con la conformación de este acuerdo, conjuntamente con otras personas que, aunque no figuran con reconocimiento social en las lides políticas y que no son dirigentes políticos reconocidos, han sido claves en la intervención de lo que hoy el presidente Danilo Medina ha estado logrando, no solamente en el Senado de la República, sino que va para la Cámara de Diputados. Y yo reitero, ahorita, en 3 o 4 horas, quizás más, después del mediodía, chequense los votos, y entonces mañana yo voy a estar aquí en el mismo lugar y a la misma hora y vamos a analizar esta situación. Nosotros vamos a estar chequeando los votos, Helen. Vamos a estar chequeando los Helen allá con Margaret Ramírez. Vamos a estar viendo eso y especialmente nos vamos a estar fijando en los PRM porque parece que hay unos cuantos votos PRM ahí. ¡Cambio fuera!